Bienvenido a su programa, entonces, que aquí por la señal de TV UGED. Como siempre, agradeciéndole de antemano el favor de su atención para este programa y todos los que saben y surgen de aquí de TV UGED, que estamos muy dispuestos nosotros para brindarle información verídica, científica, oportuna definitivamente, sobre temas diferentes de salud mental y de la vida en general. Hoy vamos a tener un tema sumamente interesante que ocurre y preguntan los papás si se ven nosotros envueltos en un lío cuando están los niños creciendo. Vamos a hablar sobre el tema de metamorfosis de la adolescencia. ¿Cómo pasa un niño a ser puber y luego adolescente? Se va perdiendo la postura de niño y pasa a ser puber, adolescente, y se viven ciertos cambios, que se vive un duelo, que hay un problema de identidad y luego cómo adquieren su identidad y que por qué vicisitudes atraviesan precisamente los padres y los hijos desde luego, y que no sabemos qué actitudes asumir y qué es lo que estamos viendo que se presenta para tomar decisiones o qué se va a hacer. Y resulta también que antes los chicos de 13, 14 años tenían una forma de comportarse y ahora los 11 lo están teniendo, o más pequeños, o varía esto, pero sí, como que se ha adelantado todo, y todo esto lo vamos a revisar lento y progresivamente. Y me encargué de invitar a una experta y amiga de ustedes, amiga mía, que ha estado aquí muchas veces en el programa, y es precisamente Esperanza Serrano, ella es tanatóloga, que va a abordar el tema muy puntualmente. Esperanza Serrano Mejorado, y a la cual le agradezco mucho su presencia aquí y le doy la más cordial de las bienvenidas. Esperanza. Muchísimas gracias, Víctor, por la invitación. Gracias, gracias. Para mí es un placer estar el día de hoy aquí, todas las invitaciones que me has hecho, y sobre todo platicando de este tema tan sentido por los papás, sí, porque en la actualidad se ha cambiado la perspectiva de cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de actuar cuando estamos en el proceso de crecimiento y también en ejercer la paternidad. Exacto. Entonces, más que nada, cuando comienza este proceso, antes, Víctor, las personas tenían un parámetro de a quién seguir y qué hacer, marcado por los usos y costumbres. Los jóvenes iban creciendo, hombres y mujeres, y sabían lo que tenían que hacer. Pero cuando esto desapareció, ya no hubo a nadie a quien seguir, exacto, ni tampoco qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Esta preocupación, esta neurosis de la sociedad de qué voy a hacer, qué sigue para mí. En muchísimas culturas, en las tradiciones africanas, en algunas tribus, se hacen ciertos rituales, Víctor, para introducir a hombres y mujeres en la versión adulta. Ya eres un hombre, ya eres una mujer. Hay lugares donde a los 13 años, a los 14 años, 13, 14 años, por ejemplo, a los hombres atraviesan cierto ritual donde se van de cacería, donde les hacen la circuncisión enfrente de todos. ¿Por qué? Porque normalmente estos rituales implican a la comunidad, implican a la sociedad, y ellos están atentos observando. Así que imagínate, en estos procesos donde los niños están observando, ya saben lo que les va a pasar en unos años más cuando ellos lleguen a esa etapa, pero ya se van preparando mentalmente, Víctor. Claro. Ya este jovencito se demuestra ante la sociedad que ya es un hombre, mediante a lo mejor en algunas tribus africanas la circuncisión, están todos llenos, por ejemplo, de barro, no tienen que mostrar ningún tipo de dolor, están totalmente con un dominio de ellos mismos, porque están demostrando que van a tener una responsabilidad ante la sociedad, un coraje y una entereza. Cuando ocurre esto, bueno, ya se independizan, ya viven en sus propias chozas. Las mujeres igual, cuando tienen su primer periodo, las mujeres las van preparando, las separan para que ya no convivan con las otras niñas. Pudo haber sido que esta jovencita la semana anterior estuviera jugando con sus amigas, con las muñecas, juegos de niños, y de repente ya eres una mujer. Pero ellos ya saben la transición y saben que ya no se deben de mezclar. ¿Qué pasa en nuestra sociedad, Víctor? Que en nuestra sociedad no hay un ritual como tal. Lo más cercano a esto pudiera ser la fiesta de 15 años, ¿sí?
donde estamos marcando el paso de niña a mujer. Pero esta tradición se utilizaba hace muchísimos años para presentar a la mujer en edad casadera, ¿sí? Ya no era una niña, ya era una persona en edad casadera. Ahora en la actualidad hay muchas personas o muchos jóvenes que todavía les cuesta mucho esta transición. Alejandro Jodorowsky en su libro Manual de Psicomagia menciona una pequeña recomendación que nosotros los padres deberíamos de seguir en esta transición de los jóvenes, que es una recomendación de él que dice que cuando un joven o una joven cumple 13 años, los padres les tienen que hacer un obsequio y que cuando el joven reciba el obsequio ya no le tiene que decir gracias papá o gracias mamá, le tiene que llamar por su nombre. Ya no decirle papá o mamá, sino decirle por su nombre para que este joven comience a adentrarse en el mundo de los adultos, que ya se le empiece a reconocer a los padres que él o ella también ya está entrando en el mundo de los adultos. Oye, pero puede entrar en un choque cultural con los padres, que ¿cómo me estás diciendo ¿Sí? mi nombre, verdad? Pudiera ser si los padres no supieran cuál es el objetivo de trasfondo. Ok. Porque cuando ya el padre o la madre sabe que es importante que en la psique del joven se haga una autodeterminación de que ya se está convirtiendo en un adulto, esto sería positivo para él o para ella. Porque actualmente, por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a un cumpleaños, vamos a una fiesta, vamos a una piñata, ¿sale? Tú llevas a tus hijos y tienes hijos de diferentes edades. Se termina la fiesta o tú te tienes que retirar. Llevas a niños pequeños y a lo mejor uno que otro adolescente. Al momento de marcharte, a lo mejor la anfitriona sale y a los más pequeños les da aguinaldo, pero a los adolescentes no. Entonces este adolescente tiene un resentir, porque dice, a mí, ¿por qué a mí no me dieron aguinaldo? Cuando a lo mejor unas horas antes estaba combatiendo con papá o mamá, defendiendo que ya era mayor, que ya era grande, pero en este tipo de eventos todavía no se ¿verdad? define. ¿Por qué? Porque quiere un aguinaldo, quiere también a lo mejor algo que le dieron al pequeño. Entonces, a lo mejor este es un ejemplo muy sencillito, Víctor, pero es una realidad. Normalmente nosotros cuando vamos creciendo no sabemos en qué momento ya tenemos que dejar las viejas pautas y en qué momento ya nos convertimos en unos adultos. Es una transición y muchos papás quieren seguir tratando a sus hijos como niños, cuando debe de cambiar también su paternidad, pero no lo hacen, se resisten al cambio. Así que imagínate la lucha de poderes y que por lo regular resulta muy doloroso porque los papás extrañan a la versión de niños y quieren seguir prolongándolo y postergándolo, cuando en realidad ya tienen que pasar a lo siguiente. Se les tiene que tratar distinto al hijo o a la hija, y el hijo y la hija también tienen que actuar distinto, pero no lo saben. ¿Qué nos marca la pauta en esta cultura? ¿Cómo debemos de actuar? ¿A qué edad? Normalmente muchos esperarían a que cumpliéramos los 15, ¿no? A lo mejor otros esperarían a que la persona pareciera que es un adulto porque ya cambió, fisiológicamente tiene otra apariencia. Pero ¿cómo saber si esa persona aún sigue pensando como un niño o una niña, a pesar de los cambios fisiológicos? Y cada quien, ¿verdad? Exactamente, entonces esto sí es muy importante para nosotros, que nosotros, inclusive puede ser con respecto a cada familia, Víctor. Cada familia pudiera plantearse una forma de determinar en qué momento pudieran ellos introducirlos a la vida de los adultos, paulatinamente, sin que causara mucho dolor, donde este adolescente se va a ser responsable de sus actos y de sus acciones. Porque tú no me dejarás mentir. Cuando nosotros atendemos personas, observamos personas que tienen conductas de niños, tienen reacciones de niños, no las han dejado, continúan con ellos en la vida adulta. ¿Por qué no supieron dejarlas? ¿En qué momento tenían que haberse enterado de que esas conductas ya no tenían que ser, porque ya eran adultos? Entonces, esto es maravilloso, ¿por qué? Porque hay pérdidas. Ya no te van a tratar como un niño, pero a veces quieres ser tratado como un niño, pero a veces quieres ser un adulto. Y los padres igual, quieren que sigan actuando como niños, pero toda la dinámica familiar tiene que cambiar. Es un proceso a veces doloroso, pero es necesario.
es necesario para la evolución, la transición del hombre o de la mujer también. Así que, pues, una recomendación para los papás es que ustedes, si no tuvieron este tipo de indicios o a lo mejor este tipo de principios o pasos en su familia para que se fueran adentrando en el mundo de los adultos, de los mayores, piensen ustedes cómo podrían ayudarle a sus hijos a que ellos tomaran una conciencia de que ya no son unos niños. ¿Qué podrían hacer ustedes como papás para ayudarles también a que ellos cayeran en esta conciencia de que se están convirtiendo en hombres y en mujeres? Es decir, una de las actitudes que pudiéramos entonces distinguir es ayudar al proceso de dejar de ser niños. Claro que sí, mira, por ejemplo, los judíos hacen su fiesta, el Bar Kizbat, me parece que así se llama, a los 13 años, donde hombres y mujeres ya saben que dejaron de ser niños. Entonces, hay otras tradiciones, otras culturas, donde también hacen sus propios rituales, sus propias tradiciones, donde ya demuestran que son un hombre y una mujer. Y esto tiene mucho que ver con la cultura, con el lugar de donde viven, las tradiciones de la familia, porque hay otros lugares donde a la mujer, por ejemplo, desde el primer periodo, la primera menstruación, menarca o menarquía, que así le llaman, esta ya es una mujer, ya no es una niña, ya es una mujer. Entonces, ella ya lo sabe, ya no sufre por eso. Muchas inclusive hasta lo esperan. También los hombres, ¿en qué momento se transforma en un hombre? Por ejemplo, no me dejarás mentir, Víctor, y a lo mejor todavía es una práctica que se hace. En el siglo pasado, en algunas culturas, los hombres se llevaban a sus hijos a algunos lugares para que se hicieran hombres con mujeres. Y esto lo hacían y utilizaban esta frase. Entonces, para ellos este era el ritual, o esta era la forma de introducirlos en el mundo de los adultos. Así que probablemente este joven ya tenía en su concepto de lo que era la madurez que ya se había convertido en un hombre, y ya lo sabía, y ya actuaba como tal. Pero en estos tiempos, ¿cuándo un joven se define como un adulto? ¿A qué edad? ¿Quién se lo indica? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo saben los padres que ya es un adulto? Que ya lo debe de tratar como tal, que ya deben de cambiar sus conductas con respecto a este hijo o a esta hija. Entonces imagínate, en esta neurosis para nosotros, ya nadie sabe en qué momento. Pero ¿eso quién lo determina? Pienso que eso debe de ser algo muy platicado, muy concienzudo dentro de un mismo núcleo familiar. Por ejemplo, se hacían estos rituales, los que platicas del siglo antepasado y luego del pasado. Ahora, ¿cuál sería la recomendación para que el papá pudiera, y la mamá desde luego, qué actitudes o comentarios pudieran hacerse para ayudar al joven a ubicarse ya más como joven que como niño? Con esa transición. Ajá. Mira, con respecto a esa pregunta, te comento lo siguiente. Hace un momento estuve platicando con un hombre ya adulto, con 2 hijas, que tenía ciertas reacciones en sus comportamientos cada vez que había una situación que para él eran difícil de manejar, ¿sí? Entonces yo le decía, a ver, descríbeme cómo te comportas cuando pasan este tipo de cosas, y me lo describía, tratando de salir de él mismo. Entonces le dije, esa reactividad, ¿de dónde procede? Me decía, de mi madre. Le dije, bueno, podríamos considerar que es un comportamiento aprendido, ¿sí? Entonces cuando yo le empecé a decir, esa conducta es de un niño, no de un adulto. ¿Cómo se debe de comportar un adulto? ¿Qué debe de sentir un adulto? Y me lo empezó a describir verbalmente. Empezó a hacer mucha conciencia que esto no lo había dejado de ser desde que era un niño. Entonces, él mismo tenía la dificultad. sí. Al apegarse al criterio de la mamá, se olvidó de sí mismo para ver la situación actual de su hijo, Sí. o hija. Entonces, él cuando se da cuenta que estas reacciones no eran propias, dijo,
inmediatamente hay que cambiarlas. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros como papás? Nosotros tenemos que irle haciendo conciencia a nuestros hijos cuando ya están cambiando y decirles así, porque hay veces que nosotros mismos hacemos a nuestros hijos pueriles. Pedrito, Panchito, Danielito. O sea, desde el nombre también la persona tiene que integrar que ya es un hombre o una mujer. Y he visto algunos jóvenes adolescentes que no les gusta que sus hijos les llamen por su nombre sin el diminutivo. Porque dicen, ¿estás enojado o enojada conmigo? No, es que así te llamas. Pero para ellos es más agradable como les llamaban de niños. Susanita, todo esto, el diminutivo. Y eso también tiene mucho que ver en el pensamiento, Víctor. Claro. Todo esto va arrastrándose. Entonces, va a haber momentos en que todo ser humano a lo mejor va a querer comportarse como niño, ¿sí? Pero porque lo sabemos, porque lo estamos propiciando. En este momento quiero sacar a mi niña, quiero sacar a mi niño y así me voy a comportar. Pero no debes de andar así por la vida. Cuando ya te convertiste en un adulto, tienes que saber en qué momento lo vas a dejar que salga y aflore porque tú lo estás permitiendo, no porque sea esta una pauta permanente y constante. En ese sentido, Esperanza, tenemos una gran responsabilidad precisamente para transición que comentaste de niño a adolescente. Va a tener dificultades para ello y los padres debemos de entrar precisamente a favorecer este cambio con actitudes de no estarle diciendo Pepito. ¿Me explico? O muchos papás siguen tratando a sus hijos como niños, les siguen dando lo mismo como niños. Te voy a poner un ejemplo, y a lo mejor va a ser un ejemplo muy rudo, Víctor. En alguna ocasión un padre llevaba a su hija a la feca, ¿sí? Entonces el papá se dio cuenta que su hija no se movía de ese lugar y se le hizo muy extraño, porque dijo, ¿por qué no cruza la calle, verdad? Bueno, como siempre la habían llevado a la feca, a la muchacha se le dificultaba inclusive cruzar una calle sola, porque lo consideraba peligroso. Pero el papá la estaba observando desde el retrovisor. Imagínate, ahorita muchos muchachos no saben tomar el transporte público, porque siempre los llevan sus papás o a lo mejor un transporte que contratan a través de la aplicación y no saben moverse por el mundo. Este es un ejemplo muy sencillo. Entonces, y cotidiano. Exacto. ¿Qué es lo que va a pasar cuando ellos tengan que crecer y convertirse en adultos? Todo va a ser más difícil y más complicado. Pero el padre quiere, por estas situaciones de inseguridad, de peligro, quiere restarle experiencia. Y al restarle experiencia le está causando un mal mayor que aún no está dimensionando. Hay papás que quieren seguir dándoles todo lo que los hijos aparentemente necesitan porque ellos no lo tuvieron. Y les están privando de experiencias necesarias para que ellos salgan adelante en la vida. Y puede resultar a lo mejor algo donde ahora los papás se pongan en una contraposición de el tener, el darles, el acceder a esto que no tuvo el papá o la mamá por la carencia, pero esa carencia también los ayudó a ustedes a salir adelante. Y muchos papás en esta burbuja de sobreprotección les están evitando a sus hijos que ellos salgan al mundo y que experimenten. El hijo tiene que pasar por la frustración, tiene que pasar también por el dolor. El dolor es necesario, Víctor. Fortalece. Yo lo he observado, yo trabajo con el dolor de la gente y me he dado cuenta que cuando las personas experimentan el dolor pueden vivir una pequeña muerte para un cambio. Son pequeñas muertes metafóricas. Así que pues bueno, es importante que también los papás tengan esta consideración porque estamos en una era donde nosotros estamos evitando al mayor que nuestros hijos tengan una frustración, que tengan una necesidad, que tengan un arrebato. Lo queremos evitar, pero estamos causando también que este joven, este hombre o esta mujer no tenga las herramientas necesarias para salir adelante en el proceso de la vida. Así que los papás tendríamos que relajarnos más en el momento de la transición y además en cada momento aterrizar a nuestros hijos para que ellos sepan que ya no son unos niños.
Hay formas en las que podemos nosotros expresarles a nuestros hijos que ya no son unos niños, desde cómo les hablamos, de cómo los tratamos, de cómo nosotros respondemos a sus reactividades, porque hay adolescentes que todavía tienen reacciones de niños y hacen berrinches y azotan la puerta y a lo mejor golpean algo o a lo mejor se portan de una forma inadecuada con los papás. Y es esperado. En esa transición, ¿por qué? Porque están luchando contra el comentario del padre o de la madre. ¿Por qué? Porque están en desacuerdo con sus opiniones, ellos están haciendo su propio ripio y es normal. Esta actitud combativa de los jóvenes es porque ellos mismos están teniendo un criterio de lo que para ellos es correcto o incorrecto, pero es normal. Entonces los papás también se asustan ante eso, relajarse más en este aspecto y no tomárselo tan a pecho, por así decirlo, ¿no? Entonces, está muy interesante cómo lo estamos viviendo ahora, Víctor, porque muchos papás están tan asustados de los cambios de sus hijos, ¿por qué? Porque ahora no se está llevando la transición como antes. Ahora están tan absortos en los aparatos, en otras cosas que probablemente no les haga salir al mundo, sino que están encerrados en una recámara y esto le está privando al joven de experiencia, al hombre y a la mujer. Entonces también nosotros tenemos que adaptarnos a eso. ¿Qué les podría yo recomendar a los papás? Bueno, el control del internet lo podemos hacer como papás. ¿Quién es el que paga el internet? Los papás, ¿no? Nosotros somos los que de alguna manera podemos controlar eso para que ellos salgan de su ensimismamiento, que quieran salir, que quieran tener experiencias, inclusive que ellos mismos arreglen sus propios conflictos o problemas. Cuando van los pequeños, cuando van los niños conmigo, yo tengo una pequeña regla para trabajar con los niños, porque ellos también atraviesan por pérdidas. Y les digo así, si lo tiras, lo levantas, si lo ensucias, lo limpias, y si lo rompes, lo pegas, ¿sí? Y esto deberíamos de aplicarlo también con los jóvenes, Víctor, de que el joven se haga responsable de aquello donde él tuvo de alguna manera una intervención, para que ellos también vayan sabiendo resolver. Ok, fíjese, público televidente, esta nada más es una introducción al mundo que se va a vivir precisamente cuando es la transición entre niño y adolescente. Y lo que nos deja o nos queda de mensaje es que nosotros los papás debemos estar con conocimiento, alertas, en disposición y sumamente atentos por todas las cosas que pasan los hijos. Esperanza, te agradezco mucho. No, un placer, todos estos comentarios. un placer, gracias, Público Víctor. televidente, espero que estos comentarios hayan sido de su completo agrado y pues nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.